Hola, buenas noches, feliz comienzo de semana, feliz lunes, es comienzo de mes. Vamos a iniciar en Zona Franca con la resurrección de José Ignacio Lula da Silva en Brasil y las elecciones en el enorme país suramericano. Sobre todo la semana también la iniciamos con noticias de lo que parece ser sobrecostos en la presidencia del cambio, la presidencia de Gustavo Petro y Francia Márquez. Televisores a 27 millones de pesos, plumones de ganso y la continuidad de las actividades diplomáticas en el exterior, los viajes de doña Verónica Alcocer, que es la esposa del presidente de la República. Mucho se le debe reprochar a un gobierno que se eligió con banderas de austeridad, que las sigue promoviendo a través de decretos y una reforma tributaria que pide ajustarse el cinturón, pero el ejemplo no empieza en casa, o por lo menos eso es lo que está dejando al descubierto este tipo de contratación. Sin embargo, hay que ser justos y decir que no es la primera vez que un gobierno predica pero no aplica la austeridad. Que no se nos olviden los juegos de cortinas de Juan Manuel Santos en 600 millones de pesos o el asador del expresidente Iván Duque y su hermano viajero en el avión presidencial. ¿Qué se debe hacer para predicar y aplicar en un estado austero? ¿Cómo es la política de austeridad y la lucha contra la corrupción de este gobierno, el gobierno Petro Márquez, y cómo fue que le pasó esto? Un contrato por más de 100 millones de pesos cuando estamos hablando de reducción del gasto. Entramos en Zona Franca, bienvenidos. Sobre las críticas a los altos posibles sobrecostos, la Presidencia de la República respondió con un comunicado en el que defiende, por supuesto, el proceso de contratación. Explica en este comunicado la Presidencia, abro comillas, todo el proceso fue hecho a través de Colombia Compra Eficiente, lo que debe garantizar la integridad, los proveedores del Estado y los precios del mercado. Haremos una verificación del correcto funcionamiento de este procedimiento y reforzaremos, si fuera necesario, los mecanismos de control y garantías, hablando del sartén, hablando de los plumones y de otros artículos que se compraron cuando este gobierno está hablando de apretarse el cinturón, está hablando de déficit en varios sectores del país. Esta noche está con nosotros Daniel Briceño, que es abogado, especialista en Derecho Público de la Universidad Externado. Se ha convertido el señor Briceño en uno de los principales veedores y pescadores de contratos, de nombramientos en el gobierno de Gustavo Petro. Señor Briceño, buenas noches y bienvenido. María Camila, muy buenas noches para ti, para toda la audiencia de Zona Franca, para mi compañera de mesa en esta noche. Siempre es un placer estar con ustedes. Gracias, señor. Nos acompaña su compañera de mesa esta noche, es la doctora Alejandra Gálvez, es directora de Estudios y Política Pública del Instituto Anticorrupción. Doctora Gálvez, buenas noches y bienvenida. Buenas noches a todos, María Camila y doctor Daniel. Muchas gracias por la invitación y a todos los televidentes. A usted gracias por aceptarla. A los televidentes quiero dejar dicho esta noche que habíamos invitado a un integrante de Colombia Humana, un simpatizante del presidente Gustavo Petro. Les hablo del señor concejal José Cuesta de Colombia Humana, quien a última hora, sin ninguna explicación, canceló su participación en este espacio. Queríamos tenerles esta noche todos los puntos de vista alrededor de este contrato que le está poniendo a dar explicaciones, señor Briceño, al presidente Gustavo Petro, a su círculo más cercano, que es el director del DAPRE, el doctor Mauricio Liscano. ¿Qué fue lo que usted encontró? Bueno, en primer lugar, lo que yo realizo es una veeduría continua a todos los contratos, tanto del Departamento Administrativo de la Presidencia, pero también los del Gobierno Nacional. Esto normalmente no lo encuentra la gente porque pues, nos limitamos únicamente a ver SECOP 1 y SECOP 2. Sin embargo, este tipo de compras se hacen por otro mecanismo que es el de Colombia Compra Eficiente, que para que los que nos están viendo en este momento lo entiendan mejor, es como una especie de centro comercial donde todas las entidades van y encuentran los mejores precios, encuentran los mejores productos y los mejores proveedores de estos servicios para que se haga de forma más eficiente y ágil la prestación de servicio público y la adquisición de esos productos. Cuando encontramos las dos adquisiciones que hizo el Departamento Administrativo de la Presidencia terminando el mes de septiembre, son dos órdenes de compra en donde lo que se busca es dotar y reponer los electrodomésticos y la ropa de cama de la Presidencia de la República, las casas privadas del señor presidente y la casa privada de la señora vicepresidenta Francia Márquez. Allí pues encontramos unas cosas que nos llamaron la atención, por ejemplo, un televisor de
85 pulgadas de más de 27 millones de pesos, lo cual nos parece una excentricidad y más en medio de un discurso de austeridad. Pero también hay situaciones como el reemplazo de 2 estufas que hay en cada una de las casas por 2 vitrocerámicas de una marca internacional que nos cuestan más de 34 millones de pesos, 17 millones cada una. Los famosos plumones que han estado en medio del debate público el día de hoy, porque además de tener una connotación en su precio, 4 millones cada plumón, más de 4 millones cada plumón, tiene una connotación animalista, ¿cierto? La adquisición de las plumas para este tipo de productos pues se hace mediante procedimientos realmente muy sádicos y en donde el animal sufre mucho. Entonces aquí hay un doble discurso por parte de la Presidencia de la República y hay otra serie de adquisiciones como por ejemplo 4 juegos de camas de 500 hilos. Realmente yo estoy buscando en Colombia en internet los 500 hilos, encontré que hay de 300 y 400, pero esto es realmente una excentricidad, es un lujo. Y aquí lo que se ataca realmente no es que se esté reponiendo electrodomésticos o que se esté dotando estas casas. Todos sabemos que por ley y por disposiciones legales, pues dotar la casa del presidente y la señora vicepresidenta para que ejerzan sus funciones por las cuales el pueblo colombiano los eligió es totalmente correcto. Sin embargo, aquí sí se les fue la mano porque aquí lo que estamos adquiriendo es lujo. Y aquí esto es lo que realmente nosotros estamos cuestionando en estos días. Doctora Gálvez, ¿ustedes cómo están viendo después de este análisis sobre el contrato, la publicación de lo que ha sido este contrato de Colombia con Preficiente? Bueno, pues el día de hoy hemos estado revisando todo lo que comentó Daniel. Todavía falta mucha información para determinar si se trata o no de un caso de corrupción. Para esto es necesario determinar primero cuál era la cuantía de estos contratos, cuál es la mínima cuantía del DAPRE y a partir de ahí establecer en virtud de cuál proceso de contratación era que se tenía que hacer estas compras, ¿sí? Hay unos procesos que se hacen por mínima cuantía en los que se establece una necesidad de la entidad y la entidad solicita a los oferentes, a los interesados, que publiquen sus ofertas y se establece, bueno, me llegaron por ese televisor una oferta de 30 millones, una oferta de 10 millones, una oferta de 5 millones y evidentemente la que tiene que ganar en este tipo de casos es la menor, ¿sí? Hay otro tipo de formas en las que se puede adquirir este tipo de compras en las que son bienes estándares, ¿sí? Un televisor de 85 pulgadas de la marca Samsung tiene una especificidad técnica clara. En estos casos, lo que se ha hecho o lo que se ha implementado es este tipo de compras en la tienda virtual del Estado colombiano precisamente para facilitar este tipo de compras a las entidades públicas. Hay todavía muy poca información para determinar si cuál fue el proceso de contratación, si se hizo de forma adecuada o no. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante es un tema ético. Todavía es muy pronto para establecer si se trata de un asunto de corrupción o no, pero lo más importante que pues adelantaba Daniel diciendo es estamos en un gobierno, un plan de austeridad y evidentemente revisar esto en internet y encontrar precios mucho más bajos, pues es lo cuestionable. Daniel, ¿de cuánto es el contrato? ¿Y cuáles son los hallazgos? Digo, comprar una estufa, claro, va en contravía del discurso de austeridad, pero comprar una estufa, comprar unos edredones, no tienen nada de malo. Si esto superaría o supera el valor establecido o lo que se debería comprar, que es en el precio o en el mercado más económico. Claro, aquí lo que hay que establecer son 2 cosas. El proceso de la plataforma de Colombia con Preficiente se implementa precisamente para que las entidades de forma más eficiente adquieran los elementos. Digamos, antes de la implementación de Colombia con Preficiente, en donde
Las entidades, por ejemplo, para comprar una estufa o para comprar esta serie de elementos, lo que tenían que hacer era abrir un gran proceso de contratación, recibir unas ofertas, luego publicar unos pliegos y bueno, y hacer todos esos procesos que tienen una serie de elementos de carácter jurídico y pues se demoraban mucho y esto terminaba obviamente haciendo que la compra de estos elementos dentro de las entidades públicas pues fuera mucho más costosa. Sin embargo, con la implementación de Colombia Compra Eficiente como la gran tienda del Estado colombiano, allí se buscó realmente de que las entidades puedan ir allí, como este gran centro comercial, a adquirir los mejores precios con los mejores proveedores. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque aquí lo que nos están enviando en estas dos órdenes de compra que suman 173 millones de pesos y nos están mostrando a Poliflex, que es la empresa que le está vendiendo. Vamos por parte, Daniel. ¿Cómo es el cuento del sartén? El sartén deslizante que cuesta 399.000 pesos, pero los internautas hacen el ejercicio y valen en algunos lados 100.000, en otros lados 75.000. ¿Cómo es el tema cuando con el haces sartén? el proceso de comparación de absolutamente todos los elementos, entonces, por ejemplo, encuentras que el sartén cuesta el doble de lo que cuesta en el costo, el televisor de 27 millones está en 21 millones de pesos, por ejemplo. Está en al costo, en estos momentos usted va a Catronics y ese televisor cuesta 21 millones de pesos. Entonces ahí encuentras un sobrecosto de más de 6 millones de pesos y hacia allá voy. Al no escoger bien un proveedor que sea realmente reconocido y que tenga experiencia en este campo, hoy por eso iba para allá, Poliflex no tiene una experiencia comprobada en el suministro de electrodomésticos en el Estado colombiano. Nosotros lo que hemos podido encontrar dentro de los datos, órdenes de compra, SECOP y experiencia que tiene esta empresa Poliflex dentro del Estado colombiano es el suministro de gel antibacterial y guantes y elementos de bioseguridad. Entonces aquí es donde uno comienza a cuestionarse y es que el sistema de Colombia Compra Eficiente no está siendo bien usado o no fue usado de la forma correcta por parte del DAPRE en este caso y quizá por eso tengamos hoy sobrecostos en el sartén, también tenemos una sanduchera muy costosa. ¿Cuánto por ejemplo, vale la sanduchera? Creo que está entre 400.000 pesos, 500.000 pesos, que una sanduchera de 2 puestos que está normalmente 150.000 pesos allí. Tenemos una licuadora de casi 2 millones de pesos. O sea, que son precios que ni siquiera en el mercado y yendo a las tiendas más caras, pues ustedes van a encontrar en esos precios. Alejandra. Sí, acá, bueno, como lo decía, estos son proveedores que están inscritos dentro de esta tienda virtual del Estado colombiano. Para ellos tienen que inscribirse. En caso de que este proceso se haya hecho a través, hay un proceso en el que se hace por grandes almacenes, específicamente grandes almacenes. Estos grandes almacenes están definidos en la ley y tienen unos requisitos objetivos, tiene que ver con los ingresos brutos de estas empresas y solamente esas empresas se pueden inscribir a esta tienda. Por eso es que es posible que incluso estando, por ejemplo, al costo no tenga ese producto. Entonces no es tan fácil como compararlo en internet, porque puede que estas grandes empresas no estén ofreciendo estos productos en la tienda virtual del Estado colombiano. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque no es tan fácil como yo busco en Google y a mí me aparece en al costo que vale menos, sino que cuando el Estado revisa esta tienda, tiene que revisar cuáles son estas grandes almacenes y que el producto que ellos necesitan esté dentro de esa oferta. Ahora, también lo que decía, lo cuestionable es por qué un televisor de 85 pulgadas, ¿sí? ¿Por qué plumones? ¿Por qué duvet de 4 millones de pesos y de plumas ¿sí? Ahí está la cuestión. Lo que pasa es que muchas veces lo que hacen es buscan en un principio como establecer qué es la necesidad y tratar de justificar estos productos cuando en realidad si estamos en un gobierno de austeridad, pues esto no debería ser así. Sí, quiero que veamos la respuesta del doctor Mauricio Liscano, que es anoche, muy tarde, quien sale, si mis compañeros me echan una mano,
a justificar la compra, dice él, amoblar las casas. Daniel, quiero que usted, su reflexión sobre esta información que entrega el doctor Lizcano. Amoblar las casas privadas es un deber del DAPRE, luego de previas solicitudes de los jefes administrativos de cada casa, y en todas las compras, como en este caso, se hacen a través de la tienda virtual Compra Eficiente. ¿Usted ha encontrado alguna explicación a ese deber? Es decir, que él dice, ¿es deber del DAPRE amoblar las casas? ¿Había una necesidad? ¿Ha encontrado usted alguna explicación a eso? Claro, aquí para que los que nos están viendo entiendan cómo es el proceso, tanto el presidente como el vicepresidente, la vicepresidenta Francia Márquez tienen adjudicado una casa privada en donde ellos están y prestan sus servicios, donde ellos habitan con sus familias, y cada una de estas casas tiene un director administrativo, o lo que se conocía antiguamente como un mayordomo o ama de llaves. Afortunadamente esos conceptos ya no existen, sino que se les dice hoy directores administrativos. Ellos miran, dependiendo la necesidad de cuando llega cada uno de los, el nuevo presidente, la nueva vicepresidenta, qué necesita, cuáles son las comodidades que requiere, cuáles son las necesidades que tiene esta persona, y suben como tal esa solicitud a la dirección administrativa del DAPRE, en donde ellos toman la decisión de contratar. Entonces, creo en primer lugar que el director del DAPRE se lava un poco las manos diciendo como, hey, son los directores allí de las casas, los administradores, los que dicen qué hay que comprar, qué se necesita, qué no se necesita, qué se debe hacer. Y pues yo pues realmente, lo dijo también en otro pronunciamiento, esos contratos no pasan por mis manos. Pues es que ningún contrato pasa por las manos del director del Departamento Administrativo de la Presidencia. En el DAPRE y en casi todas las entidades los contratos pasan por manos son de los secretarios generales y de los otros funcionarios que son designados y elegidos para esas funciones. Entonces creo que aquí en primer lugar el Mauricio Lizcano se lava un poco las manos con los directores administrativos de las casas, pero además termina justificando la compra, porque él realmente lo que dice es una obligación legal dotar, y claro que es una obligación legal dotarlo. Yo ya lo dije anteriormente, hay que darle las comodidades al presidente y la vicepresidenta, pero lo que no es una obligación legal es comprar elementos de lujo como un televisor de ese precio. Y eso hay que dejarlo muy claro. Se le puede dar, se le ayuda, el Estado colombiano y los colombianos con nuestro presupuesto, pues le ayudamos al presidente y a la vicepresidenta para que convivan muy bien en sus casas, pero no para el nivel de tener estos lujos que realmente van en contra del discurso de austeridad. Sí, hacia allá quiere ir, doctora Alejandra. No hay un límite, digo, sí está bien que el Estado financie parte de los funcionamientos o del normal funcionamiento para poder desempeñarse como presidente y vicepresidenta, pero no hay un límite, es decir, comprar cobijas, comprar sartenes y todo tipo de artículos, ¿eso no se nos está yendo un poquito la mano? Sí, es que ese es el problema. No existe como tal una ley que te diga las características que debes comprar dentro de dentro de la casa de la presidencia o dentro de una entidad son estos, con esas características, con estos precios. Sin embargo, pues sí es cuestionable también desde la ética, ¿no? Pero en este caso también sería un poco diferente porque no estamos hablando solamente de artículos de lujo, sino que también estamos hablando de artículos de lujo que se están comprando por un valor aparentemente muy superior, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esas dos cosas, pero la problemática es que no es tan claro una definición de hasta dónde debe ir, digamos que la cuantía de un producto. La compra. Pero no hay un límite, digo, ustedes desde Transparencia no han hecho la evaluación de, bueno, el límite es comprar unas cobijas, es decir, ¿vamos a llegar al punto de comprar también artículos de aseo personal? Sí, es que ese es el problema y de hecho, pues en muchas entidades se requieren alimentación, papel higiénico, ¿sí? Se requieren esas cosas, uno puede decir, sí, se requiere un televisor en la casa, ¿sí? Pero estamos hablando de este gobierno, lo que ya he venido diciendo, que habla de austeridad, que además está promoviendo una reforma tributaria bastante amplia donde los colombianos vamos a tener que sacar del bolsillo un montón de dinero. Entonces, pues lo mínimo que se espera desde la ética, los colombianos, lo que esperamos es que el gobierno de ejemplo, porque de nada sirve aumentar y aumentar impuestos si estamos pagando por un televisor 27 millones de pesos. Daniel. Aquí hay que establecer varias cosas, y es que
lastimosamente las necesidades de este tipo de cosas funcionan de la misma forma en todas las entidades. Por ejemplo, si usted en una alcaldía, al alcalde hoy se le ocurre que debe tener alimentación personalizada, el alcalde puede hacer un contrato y puede tener un chef personal de cualquier tipo de comida. Pasó en la alcaldía anterior, pasa el día de hoy con los contratos de logística, por ejemplo, de Claudia López en Bogotá, en donde hasta maquilladores hemos resultado pagando dentro de estos contratos. Entonces, lastimosamente, hoy la ley no fija un derrotero sobre qué se debe comprar y qué no se debe comprar, porque simplemente lo que la ley le dice al funcionario y a la entidad es, venga, usted tiene un plan anual de adquisiciones, allí usted lo que tiene que hacer al principio de año es enlistar todo lo que necesita. Usted dice, yo necesito un chef, yo necesito un conductor, yo necesito gasolina, yo necesito esto y lo otro, pero no hay ningún límite. Y es aquí donde debe generarse un debate alrededor de todo este tema, porque si estamos generando el debate sobre el salario de los congresistas, creo que también debe comenzarse a generar el debate sobre los gastos en logística, gastos de alimentación y todo este tipo de privilegios que se tienen dentro de las alcaldías y de la presidencia de la República. Porque si nosotros nos ponemos a revisar, yo estoy muy juicioso revisando este tema, sobre todo en Bogotá y en la presidencia de la República, esto va a incrementar cada vez más. Ya no demora en llegar la adquisición, por ejemplo, en la compra de celulares para funcionarios. Eso es una situación que se hace recién entre los gobiernos. Entonces llega cualquier ministro y cualquier director del departamento a decir, mis funcionarios necesitan una línea móvil, un celular, y lo que terminan es comprando el último celular de última generación, cuando el funcionario está recibiendo sueldo, está ganando y puede comprarse un celular de su propio bolsillo. Entonces creo que debemos abrir el debate sobre qué es lo que debemos pagar realmente los colombianos, qué debemos financiar con los recursos del Estado, porque yo creo que todos aquellos productos que alguien se pueda comprar con su propio sueldo y que sean de su necesidad más personal, jamás deberíamos pagarlo nosotros los colombianos. Es que si nosotros nos adentramos en el funcionamiento de la Casa de la Presidencia y la Vicepresidencia, que es un tema que vamos a lanzar la próxima semana, allí vamos a encontrar que nosotros terminamos pagando absolutamente todos los gastos del presidente y la vicepresidenta. Y sobre esto yo creo que hay que abrir un debate porque se está generando en todas las entidades y no solo en la presidencia, sino también en las alcaldías del país. Esta es una pregunta, doctora Alejandra, que deberían responder del Departamento Administrativo de la Presidencia, el señor Stalin Ballesteros, que está en Colombia con Proeficiente, y los demás simpatizantes del presidente Gustavo Petro, que no aceptaron la invitación, y los entiendo porque es indefensable esta compra cuando estamos hablando de apretarnos el cinturón, cuando a todos nos están pidiendo reducir un poco el gasto y el costo. ¿Para qué un televisor? ¿Eso en qué tiene que ver con la función de un presidente o un vicepresidente? Bueno, pues hay muchas formas de justificar una necesidad para una compra. Pues uno diría, en todas las casas hay televisor, ¿sí? Pero no en todas las casas hay un televisor con estas características, porque el presidente y nosotros tenemos que pagar por un televisor con estas características, ¿sí? No puede ser un televisor promedio. Yo también estoy de acuerdo con Daniel en el sentido de, claro, está como lo mínimo, pero en este tipo de cosas, de lujos, estoy de acuerdo en que pues, son los mismos funcionarios que ganan un muy buen salario los que deberían asumir este tipo de costos. ¿Quién le hace el control a este tipo de compras? O esto es una compra, digo, Colombia Compra Eficiente, quien está allí es una persona puesta por el presidente de la República. ¿Quién hace la veeduría? Digo, más allá de activistas, más allá de veedores, de personas particulares, ¿quién le hace la veeduría a esos contratos y a esas contrataciones? Bueno, están los organismos de control. Colombia Compra Eficiente es un administrador de la plataforma, pero no le hace seguimiento como tal a este tipo de asuntos. Aquí le correspondería más que todo a la Contraloría, ¿sí? Procuraduría en caso de que pues, existan faltas disciplinarias, o incluso la Fiscalía, que son los organismos de control. Entonces, por ejemplo, la Contraloría podría llegar a establecer que hay un detrimento en caso de que existan ese tipo de sobreprecios, ¿sí? Un detrimento patrimonial al Estado porque se están comprando artículos con un precio mucho mayor al valor del mercado, que normalmente esto se justifica en los estudios previos, pero pues desconozco en este momento porque no hay suficiente información de cómo se está justificando esta compra, pero sí, las entidades son los organismos de control que van a seguramente entrar a verificar esto. Daniel. Respecto de la pregunta que se hace sobre los televisores, hay que aclarar dos cosas. Aquí hay compra de 3 televisores. Digamos, se compran 2 televisores pequeños, ustedes los pueden ver ahí.
cada uno de 5.400.000, que suman 10.800.000, y además se compra el televisor de 27 millones. Entonces uno dice, claro, los dos televisores pequeños tienen la justificación, lo podría decir. Digamos, el gobierno pasado pues se desgastó el televisor, compremos dos televisores normales, lo hacen, 5.400.000 cada televisor, pero lo que uno no entiende es para qué un televisor de 85 pulgadas, ¿en dónde lo van a poner? O sea, en la habitación del señor presidente, En el gimnasio en con la Nerú. sala, en el gimnasio, para que hagan alguna actividad. Si esto fuera, María Camila, un televisor que se comprara institucionalmente para el DAPRE, uno entendería que allí hay puestos de mando y control. Allí se hacen reuniones estratégicas, se reúnen con los señores ministros de defensa, entonces uno diría, lo van a usar de pantalla, ¿cierto? Se van a hacer grandes transmisiones y se necesita ese tipo de tecnología, pero haber comprado usted televisor es como haber comprado el último iPhone, y esto hay que decirlo claramente. Usted podía comprar el 12, pero usted dijo, no, yo quiero comprarme el 14 y me compré el último porque es un televisor que literalmente tiene una cantidad de especificaciones y que está lanzado al mercado hace poco. O sea, literalmente uno tiene aquí razones de peso para decir que es simplemente un capricho. Pero además yo quiero adentrarme en algo y es en este tema de austeridad, viendo el mensaje del doctor Mauricio Liscano, y es que ellos hace poco sacaron la directiva 08-2022, que es la directiva que establece todos los lineamientos de austeridad en el Estado colombiano. Entonces, cuando uno comienza a revisar si ellos están cumpliendo su misma directiva, por ejemplo, ellos dicen, cada vez que vayan a comprar tiquetes aéreos, usted tiene que hacer un proceso de subasta inversa. El proceso de subasta inversa es un proceso en donde la gente ofrece, no como en las subastas normales que se ofrece más precio, sino el que ofrezca menos precio, pues ese se gana el contrato. Entonces, yo dije, bueno, subasta inversa para los tiquetes aéreos, pero cuando reviso la misma contratación de la Presidencia de la República, ya contrataron 3.000 millones de pesos en contratación directa sin subasta inversa, tiquetes aéreos para la misma Presidencia de la República. Entonces uno dice, realmente aquí estamos frente a un discurso en medios de comunicación, en redes sociales, que lo ponen hasta en directivas presidenciales, pero que no se cumple. Y pronto empezaremos a ver los contratistas con 1 y 2 contratos, ya ahora que lo prohibieron, pero eso comenzará a pasar también en todo el Estado colombiano. ¿Qué más ha encontrado usted? Nos está hablando de teléfonos celulares, de este contrato que son lo de los televisores, los duvet, los juegos de cama y las fundas de 500 hilos y también los viajes. ¿Qué otra perla se ha encontrado usted, Daniel? Bueno, yo tuve la oportunidad también de ser la persona que denunció el tema de Nerú. Yo fui el que revelé también en mis redes sociales la contratación de Nerú, que además no tiene ninguna justificación, porque para que la gente lo sepa, en la Presidencia de la República también hay un gimnasio, tiene unos funcionarios designados para ese gimnasio, y allí pues ellos prestan sus servicios, pero se termina contratando a Nerú para que dé clases en el gimnasio, y ya Nerú se reveló en medios de comunicación que solamente trabaja los jueves, o sea, solo va una vez a la semana, se gana aproximadamente 7 millones de pesos, y lo que más llama la atención es que Nerú es un amigo personal del señor presidente de la República y de la primera dama, la doctora Verónica Alcocer. Entonces, uno ve aquí que este tipo de adquisiciones menguan la confianza y rompen como tal ese discurso de austeridad, pero uno no encuentra el sentido de Nerú. Yo sé que Nerú es muy famoso, que Nerú ha hecho, Nerú también tuvo contratos en la alcaldía del presidente Gustavo Petro en su despacho, pero hoy no entiendo por qué Nerú tiene un contrato en la Presidencia de la República para dar supuestamente temas de sanidad y de salud mental para los funcionarios, pero cuando va únicamente los jueves a hacer 1 o 2 coreografías. Esto es otro tema que realmente hay que ponerle la lupa porque se vienen más contrataciones, también viene el del guía espiritual, el padre Álvaro Duarte, que también lo denuncié yo, una persona que presta guía espiritual, que es algo que se ha venido usando recurrentemente en los otros gobiernos, pero que este gobierno dijo que no iba a gastar plata en esto y lo sigue haciendo. Es un poquito de contrasentido, pero eso es cierto. Alejandra, sobre los antecedentes ustedes tienen, porque nombrar amigos, eso es lo más corriente, eso es lo más común en los gobiernos, pero ustedes tienen antecedentes de algo similar, de algo parecido a lo que estamos viendo con este gobierno que está arrancando hasta ahora. Bueno, pues casos como estos, digamos, hay muchos. Por ejemplo, se ha discutido un poco la compra en imprenta nacional de papel a altos costos, también aparentemente con sobreprecios. Aquí también lo cuestionable es cómo le hacen el quite a la ley, ¿sí?
si bien esto no está específico, digamos que la necesidad de la compra o no es tan específico, existen principios, ¿sí? Existe el principio de eficiencia, existe el principio de economía, de transparencia, y en virtud de esos principios, pues no deberían existir este tipo de compras, este tipo de contrataciones tan cuestionables. Es el contrato para la compra de los Duvet, también son los viajes de doña Verónica Alcocer, que es la primera dama, la esposa del presidente de la República, que lleva más de 20 días fuera del país y que fue nombrada embajadora para cumplir estas funciones, aunque ella no es funcionaria pública. Pero también son los viajes, los sobrevuelos del presidente Gustavo Petro en el CAFIR, sobre el que todavía le siguen preguntando en las redes sociales cuál era el motivo. También la contratación de un guía espiritual, todo alrededor de la política de austeridad promovida por el gobierno de Gustavo Petro, con circular a bordo, pero parece ser que esto funciona. Haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Al regreso hablaremos de los antecedentes del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, de las cortinas de 600 millones de pesos y de también el asador del presidente Duque, del expresidente de la República, Iván Duque. Ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, es lunes, está comenzando el mes de octubre, falta muy poco ya para finalizar el año. Uno de los más inquietos hablando de las compras es el congresista, el senador Alexander Vega, Alexander López, que es uno de los escuderos de la vicepresidencia Francia Márquez. Sale en un trino criticando la suntuosidad, pero luego de su publicación fue eliminada. Habla él y dice que el gobierno del presidente Gustavo Petro debe dar claridad sobre los sobrecostos, doctora Alejandra, absurdos de sábanas, duvets, televisores y sobre la idoneidad de los contratistas. Un poquito de coherencia que no le vendría mal a este gobierno que se eligió con unas banderas y termina haciendo todo lo que habían criticado no solamente al presidente Iván Duque, sino a otros mandatarios. Sí, acá hay que revisar, anteriormente decía lo del tema de grandes almacenes. Poliflex pues no es una empresa reconocida, yo no la conocía, creo que nadie la conocía. Eso no un gran almacén, eso es algo que pues nos tiene que contestar Colombia Compra Eficiente y también el DAPRE. Porque esto tiene lo que decía era que tiene unas características objetivas frente a sus ingresos brutos. Y la otra cuestión es, bueno, y si es un gran almacén, ¿no existían otros grandes almacenes que tuvieran este mismo catálogo y que tuvieran un precio menor, como el que podemos encontrar en plataformas como Al Costo o El Éxito o cualquier otro tipo de plataformas de tiendas mucho más reconocidas? Daniel, ¿qué sabemos del contratista? Bueno, yo lo que pude indagar fueron varias cosas. En primer lugar, Poliflex tiene una sede en la localidad de Suba, una casa que yo publiqué en mi cuenta de Twitter, que no tiene ningún letrero. Algunas personas pudieron ir a hacer la verificación. Hemos estado llamando al celular que registra la orden de compra, nadie contesta. Entonces, esto por un lado, no hay claridad de quién es, quién lo representa. Se ha vinculado a un señor de apellido Beltrán como tal a la empresa, pero tampoco ha aparecido a dar alguna explicación. Creo que en algún medio de comunicación esta tarde dijeron, lo único que salieron a decir es que ellos no eran una tienda de garaje, pero realmente aquí lo que preocupa es que Poliflex no demuestra y no nos han querido demostrar la experiencia en el suministro de electrodomésticos. Eso es lo mínimo que uno pide, que si uno presta un servicio, que si a uno lo van a contratar para hacer algo en el Estado, uno tenga al menos un poco de experiencia o la experiencia requerida según el monto del contrato que me van a traer. Porque, por ejemplo, si usted revisa la adquisición de cosas como las vitrocerámicas, que tienen una marca específica, que es una marca extranjera, que por cierto aquí hay que decirlo, el gobierno Petro anda hablando de promover la industria nacional y no promueve aquí grandes industrias de vitrocerámicas como la de Mave o la de ASEP, que tienen vitrocerámicas a 7 millones en el mercado. Pero eso era para el día sin IVA, siendo honestos. Sí, pero pues te pueden costar 10 millones de pesos el día de hoy, no 17 millones. Es que aquí estamos haciendo una compra específica de una marca.
Es como si alguien le hubiese dicho, yo quiero una vitrocerámica de esa marca. O sea, ni siquiera se hizo una adquisición general diciendo necesitamos una vitrocerámica, sino que específicamente se dijo que se necesitaba de esa marca. Y eso es realmente reprochable en un contrato estatal porque es como si lo estuviéramos direccionando. Pero además, aquí lo que hay que decir del contratista es que no hay una explicación sobre quién es. Y el señor Mauricio Liscano no ha querido explicar quién es el contratista, únicamente habla de transparencia y que hay que transparencia, pero hay que hacerse una pregunta aquí en este caso y es cómo llegó Poliflex a estar como tal mencionado y clasificado como un gran almacén dentro de Colombia Copreficiente cuando evidentemente no cumple estos requisitos. Yo estoy buscando en la Cámara de Comercio y sobre Poliflex encontré que hay 2 establecimientos de comercio llamados Poliflex que fueron cancelados en su matrícula mercantil. Hay una empresa, una sociedad anónima llamada Poliflex que tenía sede en Bogotá, que creo que es esa, pero está en liquidación. Y hay otra empresa que tiene algún asentamiento en el eje cafetero que también tiene problemas en Cámara de Comercio. Entonces uno dice, ¿cómo una empresa de esas que ni siquiera tiene en orden sus papeles de Cámara de Comercio llega a ser clasificado como un gran almacén dentro de Colombia Copreficiente cuando supuestamente allí se ejercen grandes controles sobre los proveedores, que es lo más importante del sistema? Alejandra. Sí, pues ahí tienen que entrar las autoridades, digamos Colombia Copreficiente, a establecer por qué lo son. Tengo entendido que, bueno, es la sigla que define quiénes son o no estos grandes almacenes, pero sí se registran a través de Colombia Copreficiente. Entonces, pues tendrán que las autoridades que informar a los ciudadanos y hacer las investigaciones respectivas para determinar si esta empresa cumple o no con los requisitos para ser grande almacén, si tiene o no la experiencia requerida, pero sobre todo yo creo que lo más importante es la determinación de cuál es el precio del mercado. ¿Sí? Una vez se pueda determinar cuál es el precio del mercado dentro de esta tienda virtual del Estado colombiano, creo que es mucho más fácil determinar si estamos o no hablando de un caso de corrupción. ¿Por qué es tan difícil para estos casos, hablando del manejo de recursos públicos, doctora Alejandra, predicar pero no aplicar? Y se lo digo porque, siendo justos con este gobierno, con el presidente Gustavo Petro, esto no es del gobierno Gustavo Petro, esto pasó en el gobierno Duque, pasó en el gobierno Santos y muy seguramente en otros gobiernos donde se ha hablado de austeridad, de reducir el gasto, de reducir el tamaño del Estado y la capacidad de funcionamiento del Estado, pero no se cumple. Claro, era lo que yo comentaba ahorita un poco, y es cómo sacan sus banderas de austeridad, de decir vamos a reducir el Estado lo más que podamos porque estamos en crisis, porque la inflación está por las nubes, pero a la vez estamos haciendo compras de lujos, y la justificación de esta necesidad de lujos es mucho más complicada, ¿sí? Lo hacen y lo hacen precisamente para muchos tipos de compras, y así se lleva el proceso hasta que llegan personas como Daniel y también como nosotros del instituto, que hacemos estas vedurías y nos damos cuenta de cosas que no deberían pasar, ni en este ni en ningún gobierno. Pero aquí también lo cuestionable es, bueno, ¿en qué bandera estamos ahora? ¿En el gobierno de la austeridad? ¿En el gobierno de hacer más pequeño el Estado? ¿En el gobierno de requerimos muchos recursos y vamos a realizar una reforma tributaria porque es necesario hacer inversión social, porque es necesario invertir en educación, en salud? Pero lo que le decía es, esto ha pasado en todos los gobiernos, sí, o en claro, la gran mayoría. Sí. No estamos siendo, estamos a quienes están criticando esta contratación un poquito duros con el presidente Gustavo Petro y su equipo de gobierno. No, claro que no, es que yo creo que hay que ser igual de duro con todos. ¿Sí? Esto viene pasando desde siempre y también se han escuchado muchos escándalos de este tipo frente a otro tipo de contrataciones, pero bueno, el punto también es, este gobierno duró años en esta lucha, en la crítica a otros gobiernos por ese tipo de compras y por ese tipo de contrataciones, y vemos que pues están haciendo prácticamente lo mismo.
¿Usted cómo lo ve? ¿Usted, Daniel, que fue el que descubrió este contrato, no cree que es un poquito injusto o tal vez las redes sociales hacen lo propio y es viralizar un tema que se ha convertido en el normal transcurrir de todas las administraciones? Hablar de austeridad y no cumplirla. Claro, pero aquí hay que tener en cuenta y es que este tema de la compra en la presidencia es solo la punta del iceberg. Digamos, este es un gobierno que habla de austeridad, pero quiero que tengas en cuenta estos datos. El presidente Iván Duque dejó proyectado su presupuesto con un presupuesto de funcionamiento y lo que llega a ser el presidente Gustavo Petro es decir, no, yo necesito más recursos para funcionamiento y pide 2.9 billones de pesos más para funcionamiento del Estado. Las personas tienen que saber que el funcionamiento del Estado colombiano costará 2.9 billones de pesos por solicitud del presidente Gustavo Petro, que hace la solicitud y es aprobado en primer debate en el Congreso de la República, al mismo tiempo de que están hablando de austeridad. Pero también al mismo tiempo están hablando de crear otro ministerio, están hablando de crear nueva burocracia, para lo que llaman ellos diplomacia verde y diplomacia para la paz. Y entonces este gasto no es simplemente un gasto aislado, sino que simplemente estructuralmente no hay austeridad en el gobierno de Gustavo Petro. Ellos quieren ampliar como tal la planta del Estado, quieren ampliar los gastos de funcionamiento y lo que es peor, están apoyando la reforma a la Fiscalía que pretende crear cargos dentro de la Fiscalía General de la Nación que nos van a costar 1 billón de pesos al año. Es decir, 4 billones en este periodo, lo que se llevaría casi el 25% de la reforma tributaria que están presentando hoy. Entonces, aquí hay un tema estructural y es que mientras nos hablan de austeridad y mientras nos dicen que ellos van a reducir el gasto, realmente lo que están haciendo es aumentar y no el de inversión, el de funcionamiento. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de austeridad, del contrato que tiene dando explicaciones al director del DAPRE, que es el doctor Mauricio Liscano, y a Colombia Compra Eficiente, que fue a través de donde se hizo la compra de duvets, la compra de televisores, que hoy justifican, o por lo menos de manera tibia, porque no ha salido ningún petrista a respaldar al presidente Gustavo Petro. Una de las voces que fue en el pasado críticas muy ácidas frente a la poca austeridad del gobierno anterior de Iván Duque es el hoy presidente de la Cámara de Representantes. Hace 3 años estaba muy activo en su rol de vigilante de la corrupción y esto era lo que decía. Esta es la prueba de que esta ciudadanía vigilante puede contrarrestar la corrupción. El proceso de subasta inversa que había sido abierto por la presidencia para la compra de un asador por la casa privada de Iván Duque, ubicada en la sede Casa de Nariño, fue cancelado. Hoy no les gusta tanto la crítica, hoy están haciendo gobierno, ya no son oposición. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca. Una pequeña precisión, el doctor Alexander López, que es senador adepto al pacto histórico, no borró el trino donde le pide claridad, Daniel, al presidente Gustavo Petro sobre los posibles sobrecostos en las sábanas, en los duvets y en los televisores. Pero pone otro trino el senador Gustavo Bolívar diciendo que esto fue obra de un gran funcionario que intentó congraciarse con el presidente Gustavo Petro. ¿Usted que ha investigado, usted cree que esto puede ir por allí, que ese es el hilo conductor? Bueno, en primer lugar lo que hay que establecer es que hay una responsabilidad política y son las responsabilidades de las entidades. Aquí nadie puede decir que es que un funcionario de nivel medio quiso congraciarse y entonces el presidente no tiene nada que ver. Yo, si te digo, María Camila, yo creo que el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez no sabían de que le iban a comprar a este precio, pero sí me parece muy raro que no sepan que las cosas que ellos mismos van a usar, pues que las van a comprar, porque realmente el procedimiento es que de allí de las casas privadas mandan la necesidad a la presidencia y ellos la compran. Entonces, ¿cómo es posible que un funcionario pueda decidir qué va a usar el presidente y qué no va a usar el presidente? Eso a mí sí me parece que se cae de todo peso, pues la explicación que obviamente trata de hacer Gustavo Bolívar para excusar al presidente de la República. Pero más allá de la responsabilidad del presidente, aquí el que verdaderamente tiene responsabilidad es el doctor Mauricio Liscano, porque es la persona que dirige la entidad. El presidente de la República... Pero tiene razón el senador Bolívar cuando dice el presidente no tiene tiempo, por lo menos no me imagino un presidente en estas minucias, metido claro, diciendo cómpreme 2 plumones. El presidente no está pensando en, venga, cómpreme este televisor, pero me parece, pero también ponerlo al punto de que el presidente no va a saber nada, eso sí me parece también excusarlo demasiado. Aquí la responsabilidad está en cabeza del doctor Mauricio Liscano, que es el ordenador del gasto como tal de la entidad.
digamos, él es el que dirige la entidad. Si aquí alguien en el Congreso de la República citara a la presidencia para responder por esa, no va a ir el funcionario que ordenó la compra, que aparece ahí en Colombia Compra Eficiente. Tiene que salir a responder el doctor Mauricio Liscano, que es quien dirige y quien debe responsabilizarse y debe tener un tipo de responsabilidad institucional que está en cabeza de él. Doctora Alejandra. Sí, acá pues se debe determinar que hay diferentes tipos de responsabilidades, ¿no? Está la responsabilidad jurídica, que podría ser en este caso fiscal o disciplinaria o incluso penal. Y también está la responsabilidad política, como lo adelantaba Daniel. La responsabilidad política es mucho más amplia, ¿sí? No depende de las funciones establecidas en el manual de funciones del funcionario, sino que va mucho más allá, ¿sí? Depende de cuál es la política con la que viene este gobierno. ¿Sí? Esto se trata de una entidad del gobierno, ¿sí? A Mauricio Liscano lo puso el gobierno, y son unas compras que se hacen directamente para la presidencia y la vicepresidencia. Entonces, cuando estamos hablando en términos de responsabilidad política, pues es mucho más amplio. Si lo conoce o no el presidente, pues es muy difícil de probar, pero pues yo creo que las personas que el presidente pone ahí, pues tienen que seguir por lo menos las políticas definidas por la presidencia, que son un plan de austeridad. Ya en cuanto a la responsabilidad jurídica, pues ya eso sí dependería de que si se trata de penal, fiscal, en fin, y pues ya eso tocaría entrar a determinar cuáles podrían ser las faltas, si hubo o no un detrimento, pero indudablemente frente a la responsabilidad política, el gobierno pues debe responder frente a la opinión pública, por ejemplo, frente a los veedores. Ya lo hicieron. ¿Les satisface la explicación que da Colombia Compra Eficiente a través del comunicado de prensa? No, es que a ver, yo creo que se debe ser mucho más claro con la ciudadanía. Hay formas de justificar un proceso de contratación o un proceso de compra desde lo jurídico, pero se sale de toda lógica una compra de lujo, ¿sí? Entonces, yo creo que no. Por eso hablaba de los dos tipos de responsabilidades. Claro, uno podría decir, la compra se hizo a través del mecanismo que era a través por una mínima cuantía, entonces se hacía a través de grandes almacenes, entonces esta empresa sí era un gran almacén y tenía un catálogo y la entidad lo compró de esa forma y eso es legal. Claro, puede ser legal, no sabemos todavía si lo fue o no. Pero es cuestionable desde lo político, desde lo ético y desde el supuesto plano de austeridad que tiene el gobierno. Daniel. Aquí hay que entender algo y es que nuestros presidentes de la República, y no solo voy a meter al presidente Gustavo Petro, y sus familias cuando llegan al poder, pues se comportan como si fueran una monarquía. Digamos, el sistema presidencialista colombiano hace que nuestros presidentes crean que son monarcas y que pueden tener los lujos y las comodidades que tenía la reina Isabel II, por ejemplo, que tienen los grandes reyes europeos, pero esto es una democracia en donde el presidente no es un monarca, sino es un servidor público. Un servidor público que, claro que sí, cuenta con algunos privilegios. Esos privilegios están su seguridad privada, su alimentación, su buen salario, su pensión vitalicia, pero no para abusar de eso y sobre todo no para excusarse en el anterior gobierno. Aquí lo que están tratando de decir tras bambalinas es que como Iván Duque lo hizo, que por cierto, por ejemplo, hablando del representante David Racero, por lo menos el tema del asador se echó para atrás. Aquí yo pensé que realmente, por ejemplo, el doctor Mauricio Liscano iba a poder salir a decir, venga, por lo menos hago un derecho de retracto y por lo menos el televisor, que es lo más escandaloso, pues lo dejo de comprar y me echo para atrás. Pero no, simplemente dicen que avanzan, que las compras están totalmente justificadas y siguen adelante, que fue muy parecido a lo que hizo el presidente Juan Manuel Santos cuando lo criticaron por las cortinas y las almendras. Él dijo que, pues, que no había ningún tipo de problema y siguió adelante. No hay que excusar a ningún presidente en este tipo de compras porque realmente son compras que no deben hacerse. A nosotros se nos tiene que quitar la cabeza que el presidente es un monarca. Ni aquí la primera dama, ni el presidente de la República, ni su familia son príncipes, ni princesas, ni reinas. Son servidores públicos con algunos privilegios, pero que ojalá, María Camila, en algún momento el Congreso
tienda a limitar. Y esto hay que limitarlo, ya sea en un rubro, en un monto, en un presupuesto que se apruebe, porque hoy nadie sabe cuál es el presupuesto de la Casa Presidencial. Ojalá sea público y podamos saber también cuántas personas tienen contratadas allí, que es otro tema que no sabemos. Yo sé hoy cuántas personas tiene contratado el DAPRE, pero no cuántas personas tiene contratado como tal la Casa del Presidente y la Vicepresidenta Francia Márquez, que es un tema en el que pensamos avanzar en los próximos días. Es Daniel Briceño, el hombre que denuncia este contrato, que tiene dando explicaciones a la Casa de Nariño, al doctor Mauricio Liscano, contratos que no tienen aparente justificación para la compra de televisores a 27 millones de pesos, sábanas, como usted lo quiera llamar, cobijas, duvets a 4 millones de pesos cuando estamos hablando de austeridad. Doctor Briceño, gracias por acompañarnos esta noche aquí en Zona Franca. María Camila, Alejandra, para todos los que nos ven en Zona Franca, siempre es un privilegio estar con ustedes. La doctora Alejandra Galpez, que es directora de Estudios y Política Pública del Instituto Anticorrupción, esta noche hablando de este contrato para el que parece hay pocas explicaciones. Doctora Alejandra, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias, llegamos al final de Zona Franca. Estaremos esta semana muy atentos a las elecciones en Brasil. Los resultados se pifiaron las encuestadoras que no le daban mucho margen ni mucha posibilidad a Jair Bolsonaro, que es el presidente de ese país que intenta repetir para hacerle frente a una Latinoamérica que está girando mucho más a la izquierda. Lula da Silva quiere repetir, le fue bien y se van a enfrentar el próximo 30 de octubre en segunda vuelta. Llegamos al final de Zona Franca. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos, que tengan un feliz resto de día.